Hola, hola, saludos cordiales amigos, oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo, Opinión sin Censura. Qué gusto volver a encontrarnos en esta jornada más de trabajo. Estamos con un cielo capitalino totalmente despejado, con sol fuerte, radiación alta en el distrito metropolitano, característico de las tardes ya en la ciudad de Quito en esta época veraniega, esta época seca que por cierto se está registrando en Quito, Ecuador, desde donde levantamos esta señal, con varios incendios forestales. Y la tónica es también en otras ciudades de distintas provincias del país, donde la época seca prácticamente está haciendo que los bomberos en la generalidad tengan un intenso trabajo con vientos fuertes que no permiten un trabajo eficiente de los bomberos en materia de sofocar estos incendios forestales en la ciudad de Quito. Estamos también con alertas en torno a este problema que en la época veraniega prácticamente viene a ser normal, más aún cuando en esta época del año y en esta época muy en particular se están registrando fuertes soles, fuertes vientos y esto también da cuenta de que la ciudadanía debe actuar con mucha responsabilidad a la hora de estar en un espacio público, en un parque, en un espacio abierto con pasto seco. Eso se convierte prácticamente en un combustible para los incendios forestales. Así es que mucha precaución, mucha responsabilidad a los ecuatorianos en general y en particular a los quiteños. Gracias por su sintonía. Estamos listos para los comentarios, análisis, entrevistas de temas que están en la coyuntura, temas que están en el debate público y que genera opinión ciudadana, temas que preocupan en alguna medida a la población ecuatoriana en su gran mayoría, como por ejemplo el tema de seguridad, el tema de económico, el tema de empleo, y conforme pasan los días también se acercan las elecciones seccionales que será a finales del mes de noviembre de este mismo año y estamos en un calendario electoral que avanza, estamos en inscripción de candidaturas y hay pocas candidaturas que han sido ya verificadas y están en firme la inscripción de candidatos a diferentes dignidades de elección popular, con una preocupación de la población ecuatoriana porque el tiempo no va a ser el suficiente para que los candidatos emitan o difundan sus propuestas de campaña y lo que es peor, que hay varios candidatos que poco ofrecen o que en su medida son gente que no son militantes de partidos y organizaciones políticas, lo que da cuenta de que estas organizaciones políticas no están trabajando como correspondería. A esta hora de la tarde ya queremos conectarnos inmediatamente a través de la tecnología con Francisco Rocha, periodista, analista político, a quien agradecemos por atender este llamado. Mi estimado Francisco, desde el estudio central de Conecta TV Radio, te saluda Jorge Ñacato y te hemos invitado para analizar el escenario político electoral en nuestro país cuando estamos cerca ya de las elecciones seccionales. Ha habido mucho movimiento en torno a estas seccionales desde el inicio de este proceso, cuando se está dando cuenta de un calendario electoral, cumpliéndose los plazos, pero con días y movimientos de candidatos y organizaciones políticas. En este marco te pregunto, Francisco, la lectura que tienes tú muy en particular de este proceso electoral, habida cuenta de que se han proscrito a organizaciones políticas como la RC, como Amigo, para citar dos, y también el salto de candidatos de un movimiento, partido político a otro. ¿Cómo lees tú este escenario, Francisco? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y saludos a la ciudadanía. Bueno, este proceso electoral es la demostración, yo diría, más palpable del fracaso de lo que hemos tenido como sistema democrático, del fracaso y de la vergüenza, no solo por la cantidad de movimientos políticos que han dispersado
a la organización política como tal, sino la inexistencia de partidos políticos. Tenemos membretes, esos membretes con algunos dueños específicos, y dos membretes grandes, diría yo, que sumados pueden hacer entre el 40 y 45% de la votación, que no significa que exista una estructura, que tengan una militancia permanente, unas directivas, que se dediquen a pensar y a repensar el Ecuador, sino que simplemente mantienen el membrete con los cuidados suficientes para que el Consejo Nacional Electoral no los elimine y quieren cubrir determinadas cosas, ¿no? Hemos visto desde alquiler de membretes para el prestar los membretes también. Hemos visto cómo los candidatos un día amanecen como precandidatos de un partido, otro día ya son de otro, y entonces ahí vemos que no son candidatos ni de partido, ni de pensamiento, y peor, de una formación política, ¿no es cierto? Aquí lo que queda claro es que hemos fracasado democráticamente en mantener una organización. Y cuando digo hemos fracasado es porque como país y como sociedad hemos permitido que quien gobierna manipule todo el Estado y no se respete lo mínimo. O sea, ir a votar en las elecciones no es democracia. La democracia tiene que ver con la vivencia del sistema político. Eso significa que debe haber partidos políticos que piensen el país, que tengan un proyecto de país y que lo propongan. Ahora tenemos un partido, entre comillas, para decir el membrete de ADN, el propietario, el señor presidente Noboa, que no tiene un partido, tiene algunos funcionarios, incluso a muchos los ha hecho renunciar para que sean candidatos, pero si uno revisa la lista de candidatos de lo que se llama Acción Democrática Nacional ADN, y va a encontrar una cantidad variopinta de gente que entre sí parecería no van a poder conversar, pero son candidatos del mismo membrete. Y luego recurrimos al otro grupo que está encabezado por el expresidente prófugo de la justicia, el señor economista Correa, y vemos que un día lanza un candidato, otro día el partido o la estructura, el grupo de amigos que mantiene aquí y que no tienen una visión de país, sino una gana de impunidad permanente, deciden una cosa y él dice no, no me parece, mañana vamos a le invitan otros. El señor Coronel Gutiérrez, expresidente, también le ofreció ingenuamente, venga, ¿no? Seguramente para mantener el membrete, el Coronel Gutiérrez, porque no sé si tenga candidatos en otras partes. Pero la respuesta del dueño de la famosa Revolución Ciudadana, la vieja Alianza País, fue durísima contra el coronel Gutiérrez, que en un afán, no sé si de beneficiarse del momento, ofrecía su membrete. Pero a esto le tenemos que sumar las decisiones del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, que teniendo como tienen las atribuciones para ir eliminando a los partidos y a los movimientos, y ojalá nos llegue a pasar eso, que logremos limpiar todo este padrón de membretes, lo hace en un momento que no podía. ¿Por qué? Porque iniciado un proceso electoral ya no se pueden cambiar las reglas y se tiene que dar. Tanto lo del Movimiento Popular Democrático, ahora Unidad Popular, cuanto lo de la RCI Amigo. No es que no hayan motivos para eliminarlos, motivos hay y suficientes. Lo que pasa es que hay que cumplir la ley incluso para eliminar algo que es de justicia eliminarlo. Hay que cumplir la ley y iniciado un proceso ya no se puede. Todos están habilitados. Y eso no es ni más ni menos democracia, porque lo que estamos viendo en esta
ficción democrática es que hay de parte de la autoridad una funcionalidad con alguien que quiere ganar las elecciones. ¿Con quién? No con un partido, no con su movimiento, no. Con todos los que pueda poner en esa lista. Francisco, la manipulación desde el Ejecutivo a la que tú refieres, por un lado significaría que el gobierno tiene el control de las autoridades electorales y por otro, ¿se estaría arreglando la cancha para ganar las seccionales por parte del oficialismo? Si estuviésemos en una etapa normal, yo diría, eso parece de acuerdo a los hechos, pues, ¿no? Pero vemos que doña Diana Tamaín, que es la gestora de anticipar las elecciones, no, digamos, anticipar la votación y no las elecciones, como en ese juego de palabras que nos hizo, lo hace por el fenómeno del niño, y el fenómeno del niño parece va a ser en noviembre, o sea, justo en las elecciones, para eso las adelantaron. Parecería que la salida de doña Diana Tamaín estaba entregando el control del Consejo Nacional Electoral al ingeniero Cabrera, que es el representante del Partido Social Cristiano, y a la señora Acero, que es del correísmo, no es de Pachacuti, más bien el respaldo de Pachacuti había ido al inicio en los nombramientos hacia doña Diana Tamaín. La señora Acero es del correísmo, o sea, ella es militante del correísmo, y sumaba para esta nueva mayoría la señora doctora Nagas, que es en estos últimos 6 años hemos visto estar en contra de los que están en contra y a favor de los que están en contra. O sea, uno no puede identificarle con quién, pero parece que esta mayoría un poco le satisface a la señora doctora al haber sacado a doña Diana Tamaín. Entonces tienen esos tres. Cualquier momento se cambia esa estructura y ya está. Entonces, yo no veo que vayan a cambiar para ganar las elecciones, porque uno gana las elecciones cuando tiene una estructura política y no un membrete. Porque si ganan en Guayaquil, gana la señora Cintia Viteri, que la tiene difícil. Si ganan aquí en Quito, uno dice, ¿por quién van a ganar? Todavía no inscriben. ¿Será por el exministro que debió ser destituido, Harold Burbano? ¿O cambiarán y se mantendrá lo que siempre se ha sospechado, que sea el señor doctor Yunda? Y bueno, el doctor Yunda ya pasó de Alianza País a la Revolución Ciudadana, de la Revolución Ciudadana alquiló el partido del ex fiscal Pesantes, y ahora parece que, no parece, ya irá por Avanza, ¿no es cierto? Entonces, no es ganar un partido ni un movimiento. Lamentablemente en estas elecciones van a ganar de diferentes sectores, quizá inscritos por el mismo membrete, pero decir que aquí está en juego, yo ya me temo a estas alturas, que no está en juego que gane o el gobierno o la oposición. En muchos de los casos va a ganar sectores organizados en algunas provincias que representan lo local, pero no veo muy claro, así tengamos votos suficientes por ADN o por ahora el Partido Socialista y la Unidad Popular, entre otras cosas que yo no sé cómo van a explicar a su militancia, ¿no? Que la Unidad Popular respalde a la vieja Revolución Ciudadana y Alianza País, después de todo lo que pasó. Pero bueno, se decía que aquí en el Ecuador, en política, se suele freír granizo. Bueno, pero eso era lo que queríamos cambiar, ¿no? No veo entonces, Jorge, que exista un sector ganador. Lo que sí veo con claridad es que en esta oportunidad la que pierde es la democracia. Lo que estaría claro, Francisco, también a propósito que tú mencionaste la Alianza Unidad Popular, Partido Socialista y la Revolución Ciudadana, lo que estaría claro en este proceso es que se están primando los intereses particulares, políticos, partidistas, y poco o nada les interesa a la ciudadanía, Francisco. Sí, casi es eso, ¿no? En el caso del Partido Socialista,
no es la primera vez que terminan siendo la base de la candidatura, o sea, alquilando el membrete por tener uno o dos candidatos. Ahora entiendo que el premio a este alquiler del Partido Socialista es algún concejal. Y yo digo, o sea, si vamos a rifar el partido o el membrete por eso no es democracia, no es pensamiento, ¿no? Pero sí, en todo caso, el Partido Socialista no es la primera vez, incluso han respaldado y han inscrito como candidato a la presidencia al señor economista Correa. En el caso de la Unidad Popular, que si no hubiesen eliminado antes de que se inicie el proceso electoral, o sea, si lo hubiesen eliminado estaría bien. Antes del proceso estaría bien eliminado. Pero como fue en una violación iniciado ya el proceso, los han restituido y ahora no sé qué estará pensando la expresidenta de la UNE. Bueno, alguien debe estar de candidato a concejal si quieren un tercer puesto para pensar que pueden salir, ¿no? Y tener algún concejal, alguna cosa en algún sector, en algunas provincias, esencialmente concejales o miembros de las juntas parroquiales. Yo diría entonces ahí no hay una justificación ideológica de pensamiento, de proyecto de ciudad. Creo que se ha impuesto la dispersión, creo que el pensamiento y las ideologías, algunos dicen ya no están de moda y yo sostengo que no es que estén o no de moda, sino que no se quiere pensar, hay problemas mucho más difíciles que la sociedad ecuatoriana me parece debe trabajar para enfrentarlos, pero lo que sí creo que hay que decirle a la ciudadanía es que no podemos desentendernos de estos procesos y que hay que hacer un esfuerzo, y especialmente los jóvenes, de pensar el país, de reinventar la democracia y de construir una sociedad en donde las oportunidades estén dadas por la educación, por la formación, por el pensamiento. Y eso lamentablemente ahora no tenemos. Francisco, es de dominio público que la RC tiene un voto duro y en esa alianza los mayormente beneficiarios podrían ser Unidad Popular y Partido Socialista Ecuatoriano, o cómo lo miras tú, o hay un cuarto victorioso, si cabe el término. No, van a tener una cosa que es interesante, ¿no? O sea, van a tener votos que normalmente no los tendría, que los tendría la Revolución Ciudadana, pero van a quedar registrados como son del Partido Socialista y de la Unidad Popular, con lo cual les da oxígeno para seguir manteniendo el membrete. O sea, ellos lo que están jugando, incluso así no les dieran un puesto de concejales, es a la sobrevivencia de la propiedad del membrete. Son los beneficiarios. Un tercer o cuarto beneficiario no lo veo. Lamentablemente hay una desidia. Y claro, si todos los días decimos que la actividad política es casi una actividad delincuencial, a los jóvenes no les podemos motivar. Y claro, parece que la lucha se ha trasladado a lo que se llaman las redes sociales. Ponen 3 o 4 cosas y ya está. No. El tema de la sociedad, de sus problemas, no pasa por el número de caracteres de un tuit o de alguna contestación altisonante. Pasa por pensar y por trabajar en un proyecto. Francisco, en estos tiempos vuelve al escenario político el hartazgo de la ciudadanía con la clase política en general. Si ahora hablamos de dos partidos o movimientos mayormente fuertes, como es el oficialismo y el correísmo, frente a ese hartazgo, ¿podrían haber sorpresas en las seccionales en todo el país, o ese tercero que podría surgir de la nada, Francisco? Yo creo que hay que darse el trabajo de organizar esa tercera vía. Hay un hartazgo de la actividad política, pero hay un hartazgo casi de todo lo que tenga que ver con los ciudadanos. Nos hemos vuelto individualistas, nos hemos vuelto
incluso con los vecinos del barrio ya ni siquiera se saludan. O sea, hay una falta de compromiso de ciudadanía que es bastante preocupante. A ver, ¿quién va a ganar entonces estas elecciones? Yo creo que en muchas de las ciudades, capitales, y en muchas de las provincias va a haber un voto de gente que ha motivado sectorialmente. Eso es bueno en unos casos y malo para el país, porque tenemos liderazgos locales, pero no tenemos una visión de país. Y eso desarticula, y eso no permite juntarnos. Ahora, si el gobierno está pensando en solo ver en qué puestos salen sus candidatos y sumar y decir sigo representando el 35%, sí, va a haber ciudades en las que con menos del 20% salgan alcaldes. De hecho, ya los hemos tenido, o sea, tenemos un alcalde de Quito que no llegó ni al 20, digamos, no llegó ni al 30, no llegó al 25, peor al 30. O sea, tenemos alcaldes de menos del 17, del 20%, con 17%, prefectos con el 17%, que uno dice, o sea que por lo menos el 80 no estaba dispuestos a votar por ellos. Y entonces sí, esta dispersión y esta distorsión de la vida institucional nos ha llevado a la desidia, ya que cualquier bandolero se encarne en una propuesta y sea alcalde o prefecto o concejales, y peor, juntas parroquiales. Ahí tienen una especie de militancias asalariadas y que no juegan. Y yo creo que si algo hay que pensar ya, va a ser en repensar las famosas juntas parroquiales que con el 17% controlan 3, 4 votos y son dueños de cada una de las parroquias, ¿no? Hay que pensar en eliminarlas. Ahora, Francisco, centrémonos en las dos ciudades más grandes del país, Quito y Guayaquil. Empiezo por Quito. Hay candidaturas que al parecer serían las más fuertes y estarían pugnando por la alcaldía: Pavel Muñoz, que está para la reelección, Jorge Yunda, exalcalde, y una tercera podría ser Wilson Merino, sin descuidar también al oficialismo. ¿En Quito se decide por estas 4 candidaturas o hay más, Francisco? No, yo creo que va a haber. Yo creo que se abre un espacio para que la ciudadanía un poco valore otras candidaturas, ¿no? Hemos visto, está una señora Larrea, que la he visto muy activa en las redes sociales. Está el concejal Merino, que el día de hoy ha renunciado ya a la concejalía para ir en busca. ¿Cuál es el problema del concejal Merino? De que fue electo por el correísmo y su relación estrecha con el señor Issa en los momentos en los que asaltó Quito. Esa es una dificultad. La otra candidatura, que es del actual alcalde y que va en busca de la reelección, esa yo diría, por mantener la estructura del municipio, podría llegar a mantener la votación de cerca del 25%, y la del exalcalde Yunda, que no llegó en la última votación, me parece, al 20%. En todo caso, entre los dos, si vemos las últimas votaciones, harían el 45%, con lo cual hay un 55%, siendo así medios crudos, que está ahí a la disposición de quienes, de la señora Larrea, del señor concejal Merino, incluso del exministro que ahora sería el candidato del gobierno, aunque todo el mundo sostiene que el candidato del gobierno es el señor doctor Yunda. ¿Cómo hay que entender la aceptación del actual alcalde que está para la reelección? Si bien es cierto, es un alcalde en funciones con ventaja, se ha dicho en muchas ocasiones, por estar en funciones, pero su gestión no lo acompañaría. Es decir, su aceptación se fundamenta en el voto duro del correísmo. Sí, o sea, si fuese por la actuación como alcalde, no solo que no debería tener el 20, un poco más del 20%, debería ser castigado con mayor crudeza, diría yo.
pero siempre la estructura del municipio, las juntas parroquiales le permiten. Y ahora un frente que se ha abierto por todos los lados, o sea, quiere hacer en esta época de campaña las 3.000 obras que dice que están en ejecución o que se han hecho. Y claro, abre calles por todas partes, ¿no? Y caotiza la ciudad. Y entonces yo creo que él parte con la votación, que yo creo que en algunos casos ha bajado, con la votación con la que fue electo, que bien podríamos decir ese del voto duro del correísmo. Yo creería que es el voto que vota por ese sector y que podría mantener al alcalde, como estamos diciendo, o sea, quien pase del 20% corre el riesgo de ser la autoridad próxima, ¿no? Y en el caso de Guayaquil, Francisco, parecería que la señora Cintia Viteri, que se cambió de camiseta a última hora, sería la más opcionada. No creo, precisamente por eso, porque doña Cintia, habiendo sido 2 veces electa por el Partido Social Cristiano, el propio Partido Social Cristiano tiene un candidato y además ha dicho el dueño de este membrete, el señor abogado Nebot, ya ha dicho pues que fue un error haberla vuelto a poner en la alcaldía de Guayaquil y tienen ellos un candidato. Tiene también un candidato la Revolución Ciudadana, que no hay que olvidar que eligió alcalde y prefecta en las últimas elecciones. Es verdad que también el alcalde Álvarez y la prefecta Aguiñaga llegaron casi al 30%, la votación más alta de los correístas para alcaldes y prefectos. Entonces, si vamos en la línea de que pueden mantener, yo creo que también un candidato, que en este caso me parece es el abogado Norero, un candidato de la Revolución Ciudadana, aunque la Revolución Ciudadana en Guayaquil va a tener 2 o 3 candidatos que son importantes. O sea, la señora Espín para prefecta es una muy buena candidata de la vieja Revolución Ciudadana. Es una muy buena candidata. El abogado Norero no estoy tan seguro como de la señora Espín, que es buena candidata, que ha sido legisladora, militante y que tiene una idea de pensamiento. O sea, uno puede decir, no voto por ese pensamiento, no comparto, pero no puede desconocer ni la militancia, ni el compromiso con un membrete, por último, en este caso. Pero en Guayaquil no le veo muy claro. Perdón. Francisco, te decía, la abogada Luzárraga que corre por la Unidad Popular es también del correísmo. Ella debió ser la candidata del correísmo en realidad. Pero el dueño del membrete que está en Bélgica dijo que no, que él iba a esperar a que designe el alcalde detenido. Y el alcalde detenido, su grupo que le respaldan, dicho que es Norero. Pero la doctora Luzárraga, por ejemplo, habría sido con mucha más, yo diría, legitimidad la candidata del correísmo, ¿no? Y claro, parece que va a ser allá en Guayaquil la candidata también de la Unidad Popular y el Socialismo, pero yo sostengo que, por ejemplo, ahí hay una actitud bien rara del propio Rafael Correa. Prescinde de su gente, de los que le han respaldado, en busca de qué, de sostener, supongo yo, una votación, ¿no? Habrán hecho sus números. Yo, en cambio, soy de la gente que cree que un partido, un movimiento, con pensamiento, sostiene a sus candidatos, promueve a sus candidatos, así no necesariamente sean los primeros en ganar, pero alguna vez habrá que premiar incluso la militancia con eso. Y unos dicen, no, si es que la militancia fuese importante, no tendríamos futbolistas, no tendríamos corredores, no tendríamos presentadores de televisión, de candidatos, ¿no? Y ahí viene la respuesta que uno tiene que dar. Precisamente por elegir a payasos es que estamos así, pues.
Francisco, saltó en las últimas horas el nombre de la esposa del alcalde Aquiles Álvarez detenido. Esto haría pensar que el candidato del oficialismo, del correísmo, el abogado Norero, no tendría los números suficientes como para llegar a la alcaldía, o hay que darle otra lectura. No, esto lo que hace pensar es que el dueño del movimiento con el uno detenido y el otro prófugo hacen lo que les da la gana. Unos días proponen un nombre, otros días proponen otro. Y ese es el modelo que estamos viviendo, ¿no? No hay un solo partido o movimiento grande que no haya estado jugando con nombres y proponiendo unos. Hacen unas elecciones internas, las famosas internas, una ficción grotesca. Salen nombres a los que no se toman en cuenta. O sea, si bien la esposa del presidente, del alcalde detenido ahora, Álvarez en Guayaquil, puede representar mejor la figura del propio Álvarez, no es menos cierto que no ha tenido ninguna militancia, ni se le conoce, a más de los últimos escándalos, ni se le conoce una propuesta hecha para la ciudadanía, ¿no? Entonces aquí es, como es la mujer del detenido, hay que victimizarle y presentarle, pero además como está también involucrada en un proceso, hay que tener cuidado y darle inmunidad. Todo eso se ha calculado ahora, todo eso es vergonzoso y demuestra, como digo, Jorge, el estado lamentable en el que está la democracia. O sea, si hay un presidente de la República que le hace renunciar al presidente de la Asamblea Nacional diciéndole que va a ser candidato a la alcaldía de Guayaquil, y ya resulta que su propia asamblea, entre comillas, ¿no? Asamblea le designa precandidato a la alcaldía de Guayaquil y decide por una precandidata electa por otro movimiento o partido político, y él termina de candidato a alcalde de San Borondón. Y uno se pregunta, ¿y eso será mi respeto? Hay un irrespeto de los dueños de los membretes total, y hay gente que está dispuesta a aceptar. Perfecto, mi querido Francisco, con eso me quedo. Como siempre, un aporte el tuyo. Te agradezco por el tiempo. Gracias, Jorge, un gusto saludarles. Gracias a Francisco Rocha, periodista, investigador, analista en temas políticos, haciendo un análisis profundo sobre este proceso político electoral. Lo dicho en este diálogo, los políticos y las organizaciones políticas, por no decir todos, la mayoría, solamente piensan en intereses propios, particulares, y no en la ciudadanía, cuando vemos constantemente que los candidatos se llenan la boca diciendo que luchan por el pueblo ecuatoriano. Y aquí, en este proceso electoral, se están mostrando de cuerpo entero cuáles son los intereses de candidatos y de organizaciones políticas. Hasta aquí llegamos con este servicio de opinión sin censura a través de Conecta TV Radio Online. Por hoy no es más. Nos despedimos de ustedes. En el control máster y producción de este espacio, Enrique Velasco, y este servidor Jorge Ñacato, les decimos buenas tardes. Permiso.